Con la muerte de mi esposo, mi hijo y su esposa robaron toda la herencia. El abogado me abrazó en el pasillo y dijo: no se puede luchar contra esa firma. Empecé a trabajar como chofer de Uber para sobrevivir, llevando a un billonario cada semana. Cuando él falleció, el mayordomo me entregó un sobre. Él le dejó todo a usted, la única persona que realmente lo amaba. Caí de rodillas al leer la primera línea. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Angélica, tengo 66 años y pensé que conocía a mi familia. Pensé que después de 42 años de matrimonio, después de criar a un hijo y construir una vida juntos, al menos tenía eso, una familia que me amaba. Me equivoqué. Todo comenzó 3 meses después del funeral de Richard. Mi esposo había muerto de un ataque al corazón, súbito e inesperado, a los 70 años. Durante esas primeras semanas de duelo, Stephen, mi hijo, y su esposa Ivana fueron un apoyo constante, o al menos eso creía yo. No te preocupes por nada, mamá, me decía Stephen cada vez que mencionaba los papeles, el testamento, las cuentas bancarias. Ivana y yo nos encargamos de todo, tú solo concéntrate en sanar. Y yo, como la tonta que fui, les creí. La mañana que cambió mi vida para siempre era un martes gris de febrero. Había ido al banco para retirar dinero de la cuenta corriente que Richard y yo habíamos compartido durante décadas. La cajera, una joven latina con sonrisa nerviosa, revisó mi identificación 3 veces antes de hablar. Señora, me temo que esta cuenta fue cerrada hace 2 semanas. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Eso es imposible. Debe haber un error. No hay error, señora. Los fondos fueron transferidos por orden del copropietario autorizado. Copropietario autorizado. Stephen. Mi propio hijo había vaciado nuestras cuentas. Corrí a casa con las manos temblando tanto que apenas podía sostener las llaves. Llamé a Stephen inmediatamente. Su teléfono sonó 4 veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, fría, calculada. Mamá, ya sabía que ibas a llamar. Stephen, ¿qué significa esto? El banco dice que cerraste nuestras cuentas. Nuestras cuentas no, mamá, las cuentas de papá. Legalmente, todo estaba a su nombre, y como su heredero directo. ¡Soy tu madre!, le grité al teléfono. Fui esposa de tu padre durante 42 años. Y ahora él está muerto. Su voz era tan helada que me dio escalofríos. Mira, mamá, Ivana y yo hemos decidido que es mejor así. Papá nos dejó todo a nosotros. La casa, las cuentas, las inversiones, todo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá de mi sala, mirando las fotos familiares que decoraban la repisa. Stephen de bebé en mis brazos. Stephen graduándose de la universidad. Stephen el día de su boda con Ivana, sonriendo mientras yo ajustaba su corbata. ¿Cómo había criado a este extraño? Al día siguiente, conduje hasta las oficinas de Harrison & Associates, el bufete de abogados que había manejado los asuntos de Richard durante años. El abogado principal, un hombre mayor llamado señor Harrison, me recibió con una expresión que no pude descifrar. Señora Angélica, lamento mucho su pérdida. Señor Harrison, necesito entender qué está pasando. Mi hijo dice que mi esposo le dejó todo a él, pero eso no puede ser correcto. Richard y yo hablamos sobre esto. Íbamos a asegurar mi futuro. El señor Harrison suspiró profundamente y abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Me temo que su hijo tiene razón. El testamento es muy claro. Todos los bienes van para Stephen. Sentí que la habitación comenzaba a girar. Pero eso es imposible. Richard nunca haría eso. Él sabía que yo no tenía nada a mi nombre, que había dedicado mi vida a cuidar de la familia en lugar de trabajar. Señora, entiendo su confusión, pero el testamento fue actualizado hace 6 meses. Su esposo vino aquí con Stephen y ambos firmaron los documentos, 6 meses antes. Richard había comenzado a actuar extraño alrededor de esa época, más retraído, más secretivo. Ahora entendía por qué. ¿No hay nada que pueda hacer?
El señor Harrison me miró con algo que parecía pena, pero luego su expresión se endureció. Señora, el testamento es completamente legal y válido. Su hijo contrató a nuestra firma para manejar el patrimonio y debo decirle que tiene recursos legales muy poderosos a su disposición. Fue entonces cuando lo entendí. Ellos no solo habían planeado esto, habían comprado al abogado también. Me levanté de la silla, las piernas temblorosas, pero la espalda recta. Quiero una segunda opinión. Por supuesto, es su derecho, pero le advierto que cualquier intento de contestar el testamento será muy costoso y, francamente, inútil. No hay manera de ganar contra esta firma. Esas palabras me siguieron a casa como una maldición. Durante las siguientes semanas busqué otros abogados. 5 diferentes me dijeron lo mismo. El caso era sólido. Stephen tenía derecho legal a todo, y yo no tenía recursos para una batalla legal prolongada contra un bufete poderoso. La realidad me golpeó como una bofetada fría. Mi hijo, el bebé que había amamantado, el niño al que había leído cuentos cada noche, el joven al que había apoyado durante la universidad, me había traicionado de la manera más cruel posible. Una tarde, mientras empacaba mis pertenencias de la casa que había sido mi hogar durante 25 años, Ivana apareció en la puerta. Mi nuera, una mujer alta y rubia con ojos azules fríos como el hielo, me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Angélica, vine a ver cómo iban las cosas». «¿Cómo van las cosas?». Repetí sus palabras, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. «Me están echando de mi propia casa». «Técnicamente, nunca fue tu casa», dijo con voz suave pero venenosa. «Siempre estuvo a nombre de Richard y ahora es nuestra». La miré a los ojos, buscando algún rastro de la mujer que había llegado a nuestra familia hace 8 años. La mujer que yo había recibido con brazos abiertos, que había tratado como a una hija. «¿Por qué, Ivana? ¿Por qué me odias tanto?». Se encogió de hombros con indiferencia. «No te odio, Angélica. Simplemente no te necesitamos». Esa noche, mientras dormía en el sofá de mi prima Elena, me di cuenta de algo que me llenó de una furia fría y determinada. No iba a morrer en la miseria. No iba a dejar que ellos ganaran. El apartamento que pude permitirme con mis ahorros era un estudio diminuto en el lado equivocado de la ciudad. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a los vecinos respirar, y el aire acondicionado funcionaba solo cuando quería. Pero era mío, pagado con los únicos $1,200 que tenía en una cuenta de ahorros separada que Stephen no había encontrado. A los 66 años me encontré haciendo algo que nunca pensé que haría. Buscando trabajo. ¿Experiencia laboral previa? La joven gerente del supermercado local me miró por encima de sus lentes, claramente confundida por ver a una mujer de mi edad solicitando el puesto de cajera. «Administré un hogar durante 40 años», respondí, tratando de mantener la dignidad en mi voz. «Ah», dijo, como si eso no contara para nada. «Bueno, el puesto requiere estar de pie durante 8 horas. ¿Cree que pueda manejar eso a su edad?». A su edad, como si tener 66 años me convirtiera en un mueble inútil. Después de ser rechazada en 12 lugares diferentes, mi prima Elena me sugirió algo que inicialmente me horrorizó. «Angélica, ¿has pensado en manejar para Uber?». «¿Uber? Elena, soy una mujer mayor. No puedo andar recogiendo extraños en mi carro». «Es dinero fácil», insistió. «Puedes trabajar cuando quieras, y muchas de mis amigas lo hacen para complementar sus ingresos de jubilación». La desesperación tiene una manera extraña de cambiar las perspectivas de una persona. Mi primer día manejando para Uber fue un desastre. Mis manos temblaron durante toda la mañana mientras navegaba por la aplicación en mi teléfono, preguntándome qué diría Richard si me viera ahora. Él había trabajado tanto para que yo nunca tuviera que preocuparme por dinero, y ahora aquí estaba, a punto de recoger desconocidos por $5 el viaje. Mi primera pasajera fue una universitaria que mascaba chicle ruidosamente y hablaba por teléfono durante todo el trayecto sobre algún drama con su novio. Me pagó $3.50 y ni siquiera me dijo gracias. Los siguientes pasajeros no fueron mejores.
Un hombre de negocios que habló por teléfono gritando durante todo el viaje. Una pareja joven que discutía en el asiento trasero. Un grupo de adolescentes que dejaron basura en mi carro. Al final del primer día, había ganado $32. Después de la gasolina y las comisiones de Uber, me quedaron $23 por 12 horas de trabajo. Me senté en el estacionamiento de un McDonald's y lloré. Esa noche, mientras comía una cena de fideos instantáneos en mi diminuto apartamento, no pude evitar pensar en Stephen e Ivana. Probablemente estaban cenando en mi antigua casa, usando la vajilla de porcelana que había sido de mi madre, durmiendo en la cama que Richard y yo habíamos compartido durante décadas. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina. Me levantaba a las 5 de la mañana, manejaba durante las horas pico de la mañana, tomaba un descanso durante el mediodía y luego trabajaba otra vez durante las horas pico de la tarde. Los fines de semana trabajaba hasta tarde, recogiendo gente que salía de los bares y restaurantes. La mayoría de mis pasajeros ni siquiera me veían realmente. Era solo otra conductora de Uber, invisible e irrelevante. Pero algunos eran amables. Una enfermera mayor que trabajaba turnos nocturnos siempre me daba propina extra. Un maestro jubilado me contaba historias sobre sus estudiantes durante los viajes largos. Y luego estaba él. La primera vez que William Blackwood subió a mi carro fue un jueves lluvioso de marzo. Eran las 2 de la tarde, una hora normalmente lenta para Uber, cuando recibí una solicitud para recoger a alguien de un edificio médico del centro. Era un hombre alto, probablemente de mi edad o un poco mayor, con cabello gris plateado y ojos azules penetrantes. Vestía un traje caro pero no pretencioso, y cuando subió al carro, lo primero que hizo fue disculparse. Lamento si llegué tarde. Los médicos nunca mantienen sus horarios. No se preocupe, le dije, ajustando el espejo retrovisor para verlo mejor. ¿A dónde vamos? Me dio una dirección en uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad, y durante el viaje no habló por teléfono ni me trató como si fuera invisible. En su lugar, me preguntó sobre mi día, sobre el clima, sobre cosas pequeñas que la mayoría de las personas ya no se molestan en preguntar. ¿Ha estado manejando para Uber durante mucho tiempo? Me preguntó mientras esperábamos en un semáforo. Solo unas semanas, admití. Estoy tratando de ajustarme a algunos cambios en mi vida. En el espejo vi que me miraba con algo que parecía comprensión. Los cambios pueden ser difíciles, especialmente cuando no los elegimos. Había algo en su voz que me hizo pensar que él sabía exactamente de qué estaba hablando. Cuando llegamos a su destino, una hermosa casa de estilo colonial, con jardines perfectamente mantenidos, me pagó en efectivo y me dio una propina de $20. $20. Era más de lo que ganaba en la mayoría de mis viajes. Gracias, le dije, genuinamente sorprendida. Gracias a usted, respondió. Espero verla pronto. No pensé mucho en eso hasta que, 3 días después, recibí otra solicitud del mismo edificio médico a la misma hora. Era William otra vez. ¡Qué coincidencia!, dije cuando subió al carro. ¿Coincidencia? Sonrió de una manera que me hizo sospechar que no era casualidad. Supongo que ambos tenemos rutinas predecibles. Durante ese segundo viaje hablamos más. Me contó que estaba jubilado, que había perdido a su esposa hace 5 años, que sus hijos vivían en otras ciudades y rara vez lo visitaban. ¿Y usted?, preguntó. ¿Tiene familia aquí? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Tengo un hijo, dije cuidadosamente. Pero las cosas están complicadas entre nosotros en este momento. Las familias pueden ser las relaciones más complicadas que tenemos, dijo con voz suave. Esperamos tanto de ellas, y a veces nos decepcionan de maneras que nunca imaginamos. Algo en la manera en que lo dijo me hizo pensar que él también había sido decepcionado por su familia. Esa noche, mientras contaba mis ganancias del día, me di cuenta de que había pensado en William más de lo que debería. No solo porque me había dado otra propina generosa, sino porque hacía mucho tiempo que alguien no me hablaba con verdadera gentileza. Una semana después, cuando recibí otra solicitud del edificio médico, ya no me sorprendió ver que era William quien esperaba junto a la entrada.
Para mediados de abril, William se había convertido en mi pasajero regular. 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, recibía una solicitud del mismo edificio médico a las 2 en punto de la tarde. Siempre era él, y siempre me daba propinas que me ayudaban a pagar el alquiler. Pero más que el dinero, era su compañía lo que había comenzado a valorar. En un mundo donde me habían vuelto invisible, William me veía realmente. ¿Cómo estuvo su fin de semana, Angélica?, me preguntó un lunes lluvioso mientras acomodaba su bastón en el asiento trasero. Había notado que algunos días lo necesitaba más que otros. Tranquilo, mentí. La verdad era que había pasado el sábado y domingo trabajando 16 horas cada día, tratando de ganar suficiente dinero para pagar las medicinas para mi presión arterial. ¿Y el suyo? Solitario, admitió con una honestidad que me sorprendió. Mis hijos llamaron, pero fue más por obligación que por deseo genuino de hablar conmigo. Durante los siguientes viajes, nuestras conversaciones se fueron profundizando. Me contó que había construido un imperio de bienes raíces desde cero, que había trabajado 70 horas por semana durante décadas para darle a su familia todo lo que necesitaban. ¿Y ahora?, le pregunté una tarde mientras navegábamos por el tráfico. Ahora que realmente los necesito, están demasiado ocupados con sus propias vidas para molestarse conmigo. Mi hijo mayor vive en Nueva York y me llama una vez al mes, si tengo suerte. Mi hija está en California, demasiado ocupada con su carrera como para visitarme. Sus palabras resonaron dolorosamente en mi corazón. Al menos ellos no la traicionaron activamente. ¿Su hijo la traicionó?, preguntó con voz suave. Por primera vez, le conté a alguien la historia completa. Le hablé sobre la muerte de Richard, sobre cómo Stephen y mi nuera habían robado todo, sobre los abogados corruptos y mi caída desde una vida cómoda hasta manejar Uber para sobrevivir. William escuchó en silencio y cuando terminé, vi en el espejo retrovisor que tenía los puños cerrados. Eso es más que traición, dijo finalmente. Eso es crueldad calculada. No hay nada que pueda hacer al respecto, respondí, sintiéndome exhausta solo de hablar sobre ello. No tengo dinero para abogados, y ellos tienen poder. El poder puede cambiar de manos más rápido de lo que la gente piensa, murmuró, pero cuando le pregunté qué quería decir, cambió de tema. Una semana después, William no apareció para su cita regular. Esperé durante media hora en el estacionamiento del edificio médico antes de darme cuenta de que no vendría. Una extraña sensación de pérdida me llenó el pecho. En solo un mes, había llegado a depender de nuestras conversaciones más de lo que quería admitir. Al día siguiente tampoco vino, ni el viernes. El lunes siguiente, cuando llegué al edificio médico, un hombre mayor con uniforme de chofer se acercó a mi carro. ¿Es usted Angélica?, preguntó. Sí, el señor Blackwood la está esperando en su casa. Me pidió que le diera esto. Me entregó un sobre con mi nombre escrito en una caligrafía elegante. Dentro había una nota breve. Angélica, me disculpo por las citas perdidas. He estado enfermo y no pude llamar. ¿Podría visitarme? Hay algo importante que necesito discutir con usted. La dirección era la misma casa colonial donde lo había dejado tantas veces. 30 minutos después, estacioné frente a su casa, mis manos temblando ligeramente mientras caminaba hacia la puerta principal. Un mayordomo distinguido, un hombre afroamericano de unos 50 años, me abrió la puerta. Señora Angélica, el señor Blackwood la está esperando en la biblioteca. La casa era aún más impresionante por dentro. Techos altos, arte original en las paredes, muebles que claramente valían más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Pero no se sentía pretenciosa, se sentía como un hogar. William estaba sentado en un sillón de cuero junto a una ventana grande, envuelto en una manta a pesar del clima cálido. Se veía más frágil de lo que recordaba, más mayor. Angélica, dijo, y su rostro se iluminó de una manera que hizo que mi corazón se encogiera. Gracias por venir. ¿Está bien?, pregunté, acercándome con cautela. Directo al grano, como siempre, sonrió débilmente. Me gusta eso de usted. No, no estoy bien.
Los doctores me han dicho que tengo cáncer pancreático, etapa 4. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, tal vez 6 si tengo suerte. Me senté en el sillón frente a él, sin saber qué decir. En solo unas semanas, este hombre se había convertido en la única luz en mi mundo oscuro, y ahora él también se estaba desvaneciendo. Por eso quería hablar con usted, continuó. No tengo mucho tiempo y hay cosas que necesita saber. ¿Qué cosas? William me miró directamente a los ojos. Angélica, durante las últimas semanas, he estado investigando a su hijo y a su nuera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que contraté a un investigador privado para que revisara sus finanzas, sus negocios, todo. Se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más intensa. Lo que descubrimos es peor de lo que usted imagina. Saqué de un cajón junto a su silla una carpeta gruesa y me la entregó. Cuando la abrí, vi fotografías, documentos bancarios, registros que no entendía completamente, pero que claramente mostraban algo sospechoso. Stephen no solo robó su herencia, dijo William. Ha estado robando de otros también. Tiene una empresa de inversiones que es básicamente un esquema Ponzi. Ha estafado a docenas de personas mayores, prometiéndoles retornos altos y luego desapareciendo con su dinero. Miré las fotos de Stephen entrando y saliendo de oficinas lujosas, de él e Ivana en restaurantes caros, en vacaciones extravagantes. Todo pagado con dinero robado. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué hizo esto por mí? William fue silencioso por un largo momento. Luego, con voz muy suave, dijo: porque en los últimos meses de mi vida, usted ha sido la única persona que me ha mostrado verdadera bondad sin esperar nada a cambio. Porque cuando subía a su carro, no veía a un hombre rico que podría explotarse. Veía a un ser humano que necesitaba compañía. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. William, hay más, interrumpió. Mucho más. Pero no puedo contarle todo hoy. Estoy demasiado cansado. Y usted necesita tiempo para procesar esto. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo. Angélica, quiero que sepa algo. Mi familia me ha abandonado, pero usted me ha dado algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué? La sensación de ser importante para alguien. Mientras manejaba a casa esa noche, la carpeta en el asiento del pasajero parecía quemar un agujero a través del carro. Sabía que contenía secretos que podrían cambiar todo, pero también sabía que el hombre que me los había dado se estaba muriendo. Las siguientes 6 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Dejé de manejar Uber regularmente y, en su lugar, pasaba mis tardes con William. Su mayordomo, Marcus, siempre me recibía con una sonrisa cálida y té recién hecho. William se estaba debilitando visiblemente cada día, pero su mente permanecía aguda como una navaja. Durante nuestras conversaciones, me reveló detalles devastadores sobre la vida secreta de Stephen. «Mire esto», me dijo un martes por la tarde, señalando un documento en la mesa entre nosotros. Su hijo tiene cuentas bancarias en las Islas Caimán. Ha estado lavando dinero a través de 5 compañías falsas diferentes. Estudié los papeles, sintiendo una mezcla de horror y repugnancia. El niño que había criado no solo era un ladrón, era un criminal de carrera. ¿Cómo obtuvo toda esta información?, le pregunté. William sonrió débilmente. Cuando tienes dinero real, Angélica, puedes comprar información que otros no pueden acceder. Mi investigador privado solía trabajar para el FBI. Durante esas semanas, William también me contó más sobre su propia familia. Sus hijos, David y Margaret, habían estado esperando durante años que muriera para heredar su fortuna. Rara vez lo visitaban, y cuando lo hacían, solo hablaban sobre dinero. David vino la semana pasada, me dijo un día, su voz llena de tristeza. No preguntó cómo me sentía o si necesitaba algo. Solo quiso saber si había actualizado mi testamento. ¿Y lo ha hecho? Sus ojos brillaron con algo que no pude identificar. Oh, sí. Definitivamente lo he hecho. Una tarde de principios de junio, cuando llegué para mi visita diaria, Marcus me recibió en la puerta con una expresión sombría.
Señora Angélica, el señor Blackwood tuvo una mala noche. Está durmiendo, pero me pidió que le diera esto si venía. Me entregó un sobre pequeño con mi nombre. Dentro había una nota corta. Angélica, si está leyendo esto, significa que estoy demasiado enfermo para recibirla hoy. Por favor, vuelva mañana. Hay algo crucial que necesito darle. Esa noche apenas pude dormir. Tenía una sensación extraña en el estómago, como si algo importante estuviera a punto de cambiar. A la mañana siguiente, cuando llegué a la casa de William, había 2 carros de lujo estacionados en la entrada circular. A través de las ventanas pude ver movimiento y escuchar voces elevadas. Marcus me abrió la puerta, pero su expresión era tensa. «Los hijos del señor Blackwood llegaron anoche», susurró. «Han estado discutiendo sobre arreglos funerarios». Mi corazón se hundió. Él todavía vive, pero está muy débil. Me pidió que la trajera a su habitación tan pronto como llegara. Mientras seguía a Marcus por el pasillo, pasamos junto a una puerta abierta donde pude ver a un hombre y una mujer de mediana edad hablando acaloradamente con un hombre en traje que parecía ser un abogado. «Quiero una autopsia completa», estaba diciendo la mujer. «Necesitamos asegurarnos de que nadie lo influenció mientras estaba enfermo». «Margaret, papá está en su sano juicio», respondió el hombre. «Sus médicos lo confirmaron. David, él ha estado actuando extraño durante meses. Esa mujer, esa conductora de Uber, ha estado viniendo aquí constantemente. ¿Quién sabe qué clase de influencia ha tenido sobre él?» Sentí que mi cara se encendía de vergüenza y ira. Así era como me veían, como una oportunista tratando de aprovecharse de un hombre moribundo. La habitación de William estaba en el 2º piso, con vista al jardín trasero. Estaba muy pálido, pero cuando me vio entrar, sonrió. «Angélica», dijo con voz ronca. Sabía que vendría. Me senté en la silla junto a su cama, tomando su mano frágil entre las mías. «¿Cómo se siente?» «Como alguien que está a punto de irse», respondió honestamente, «pero feliz de verla una última vez». «No diga eso». «Angélica», su agarre en mi mano se intensificó ligeramente. «Necesito que escuche muy cuidadosamente. Marcus tiene instrucciones muy específicas para después de mi muerte. Habrá un sobre para usted, un sobre muy importante». «William». «No me interrumpa, por favor. No tengo mucho tiempo». Su respiración era laboriosa. «Mis hijos están abajo, esperando como buitres. Creen que saben lo que van a heredar, pero se van a llevar una sorpresa muy grande». Sus ojos, aunque débiles, tenían un brillo de satisfacción. «¿Qué hizo?», susurré. «Lo que debería haber hecho hace años», respondió. «Cuidé de la persona que realmente me amaba». Permanecimos en silencio durante varios minutos, solo sosteniendo manos mientras escuchábamos el sonido lejano de sus hijos discutiendo abajo. «Angélica», dijo finalmente, «quiero que sepa que estos últimos meses han sido los mejores de mi vida en muchos años. Usted me recordó lo que significaba tener una familia real». Sentí lágrimas rodando por mis mejillas. «Usted también se convirtió en familia para mí». William cerró los ojos, sonriendo suavemente. Entonces cumplí mi propósito. Esa noche, William Blackwood murió tranquilamente en su sueño. El funeral fue 3 días después. Me senté en la parte trasera de la iglesia, sintiendo completamente fuera de lugar entre los cientos de personas elegantemente vestidas que habían venido a presentar sus respetos. David y Margaret Blackwood estaban en la primera fila, vestidos de negro claro, interpretando el papel de hijos afligidos. Durante la ceremonia, varios hombres de negocios importantes hablaron sobre los logros de William, sobre su generosidad con las caridades, sobre su legado empresarial. Nadie mencionó su soledad, su dolor por haber sido abandonado por su familia, o cómo había encontrado consuelo en las conversaciones con una conductora de Uber durante sus últimos meses. Después del entierro, mientras la multitud se dispersaba, Marcus se acercó a mí. «Señora Angélica», dijo discretamente, «el señor Blackwood me pidió que le diera esto». Me entregó un sobre grueso de color crema con mi nombre escrito en la caligrafía elegante de William.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuándo debo abrirlo?, pregunté. Ahora, dijo Marcus con una sonrisa misteriosa. Definitivamente ahora. Me alejé del cementerio y me senté en mi carro, las manos temblando mientras abría el sobre. Adentro había varios documentos legales, una carta personal y algo que me hizo jadear, un cheque por $2 millones. Pero eso no era todo, había mucho más. Con dedos temblorosos comencé a leer la carta personal y las primeras líneas me hicieron caer de rodillas en llanto. Mi querida Angélica, si está leyendo esto, significa que he partido de este mundo, pero no antes de asegurarme de que usted tenga las herramientas para reclamar la justicia que merece. Me quedé sentada en mi carro durante más de 1 hora, leyendo y releyendo la carta de William hasta que las palabras se grabaron en mi memoria para siempre. Mi querida Angélica, si está leyendo esto, significa que he partido de este mundo, pero no antes de asegurarme de que usted tenga las herramientas para reclamar la justicia que merece. Los $2 millones son solo el comienzo. Lo que realmente le dejo es algo mucho más poderoso, la verdad completa sobre su hijo y su nuera, y los medios para destruirlos legalmente. Mis manos temblaron mientras pasaba a la siguiente página. Durante los últimos 3 meses, mientras usted me daba el regalo de su compañía genuina, yo trabajé silenciosamente para darle el regalo de la venganza. Mi investigador privado, Robert Chen, no solo descubrió los crímenes de Stephen, sino que también rastreó exactamente cómo robaron su herencia y documentó cada paso ilegal que tomaron. Había una segunda carpeta en el sobre, mucho más gruesa que la primera que me había mostrado. Cuando la abrí, encontré cientos de páginas de evidencia, fotografías, grabaciones de audio transcriptas, registros bancarios detallados y algo que me hizo jadear. Una grabación de una conversación entre Stephen e Ivana planificando cómo manipular a Richard durante sus últimos meses de vida. Pista de audio número 12, leí en la transcripción. Fecha: 15 de agosto del año pasado. Participantes: Stephen Martínez e Ivana Martínez. La transcripción me hizo sentir náuseas. Stephen: el viejo está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué necesitaba acceso a todas sus cuentas. Ivana: tenemos que acelerar el proceso. ¿Ya firmó los papeles del testamento? Stephen: sí, pero mamá sigue siendo un problema. Sigue hablando sobre asegurar su futuro. Ivana: tu madre es una idiota. Ha estado cuidando de ti toda tu vida y ni siquiera se da cuenta de que no la necesitamos. Stephen: una vez que papá muera, ella no será nuestro problema. Sin dinero, sin casa, sin opciones. ¿Qué va a hacer? ¿Demandarnos? Sus risas frías estaban transcritas como risas. Tuve que detener la lectura. Mi propio hijo, hablando de mí como si fuera basura que descartar. La carta de William continuaba. Angélica, sé que esto debe ser doloroso de leer, pero necesita ver la extensión completa de su traición. No fue un acto impulsivo de codicia, fue un plan calculado que desarrollaron durante más de 1 año. Había más grabaciones. En una, Stephen hablaba con el abogado corrupto sobre cómo asegurarse de que yo no pudiera contestar el testamento. En otra, Ivana discutía con alguien sobre cómo vender rápidamente los muebles antiguos que habían pertenecido a mi madre, muebles que tenían valor sentimental incalculable para mí. Pero lo peor estaba al final de la carpeta, evidencia de que habían estado drogando a Richard durante sus últimos meses, administrándole sedantes suaves mezclados con su medicación para el corazón, para mantenerlo confuso y maleable. Esencialmente, había escrito el investigador en su reporte final, asesinaron lentamente a Richard Martínez mientras robaban su patrimonio. Mi esposo no había muerto de causas naturales. Mi hijo lo había matado. Me senté en el estacionamiento del cementerio, sollozando tan fuerte que probablemente la gente me escuchó desde la calle. 42 años de matrimonio, toda una vida construida juntos, y Stephen había terminado con todo por dinero. Cuando finalmente pude continuar leyendo, encontré la parte más impactante de la carta de William. Angélica, la evidencia que le he proporcionado es suficiente para enviar a Stephen e Ivana a prisión durante décadas.
Pero sé que usted es una mujer compasiva, y tal vez el encarcelamiento no sea la venganza que realmente desea. Por eso le he dado otra opción. Había un tercer conjunto de documentos, papeles legales que no entendí completamente al principio, hasta que leí la explicación de William. He comprado todas las deudas de Stephen, sus hipotecas, sus préstamos comerciales, sus tarjetas de crédito. También he adquirido las empresas que él usa para lavar dinero y he documentado cada transacción ilegal. En este momento, Stephen me debe, técnicamente a usted ahora, aproximadamente $12 millones. $12 millones. La suma era tan grande que no podía procesarla completamente. Pero eso no es todo, continuaba la carta. También he contactado a cada una de las personas que Stephen estafó a través de sus esquemas de inversión. Hay 43 víctimas, la mayoría personas mayores como nosotros. Sus demandas civiles combinadas suman otros $8 millones. William había construido una red perfecta alrededor de Stephen. No importaba hacia dónde corriera, estaría financieramente arruinado para siempre. Ahora, escribía William, la elección es suya. Puede usar la evidencia criminal para enviarlos a prisión, o puede usar la evidencia financiera para destruirlos económicamente. O, si prefiere, puede usar ambas. La carta terminaba con palabras que me hicieron llorar de nuevo. Angélica, usted me dio amor cuando nadie más lo haría. Me dio dignidad cuando mi propia familia me trataba como una carga. En mis últimos meses de vida, usted fue la hija que siempre quise tener. Ahora, déjeme ser el padre que usted merece, el que la protege y se asegura de que nunca más sea lastimada por aquellos que deberían amarla. Había una postdata que casi me hizo reír a través de las lágrimas. P.S. Marcus tiene instrucciones de ayudarla con cualquier cosa que necesite. También tiene instrucciones de no decirle a mis hijos biológicos sobre su herencia hasta que usted esté lista para que sepan. Espero que disfrute su sorpresa tanto como yo disfruté planeándola. Esa noche, en mi diminuto apartamento, extendí todos los documentos sobre mi mesa de cocina. Era abrumador. Evidencia de asesinato, fraude, lavado de dinero, conspiración. Mi hijo no era solo un ladrón. Era un criminal de carrera que había destruido docenas de vidas, y ahora yo tenía el poder de destruir la suya. Mi teléfono sonó alrededor de las 10 de la noche. El identificador de llamadas mostró el número de Stephen. Por primera vez en meses, decidí contestar. ¿Mamá? Su voz sonaba extraña, nerviosa. Hola, Stephen. Escuché que fuiste al funeral de algún viejo rico hoy. Los vecinos te vieron. Por supuesto, me habían estado espiando. ¿Y qué si lo hice? Solo me preguntaba. Quiero decir, espero que no estés tratando de, ya sabes, aprovecharte de gente vulnerable. La ironía era tan espesa que casi me ahogué con ella. ¿Por qué me llamaste, Stephen? Bueno, Ivana y yo hemos estado hablando y pensamos que tal vez hemos sido demasiado duros contigo. Tal vez podríamos ayudarte con algunos gastos, sí. No necesito tu ayuda, lo interrumpí. Mamá, sé realista. Estás manejando Uber a los 66 años. Claramente necesitas ayuda. Ya no manejo Uber. Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no necesito trabajar, Stephen. Otra pausa, más larga esta vez. ¿De qué estás hablando? Sonreí por primera vez en meses. Digamos que hice un nuevo amigo, un amigo muy generoso. Mamá, su voz se endureció. Espero que no hayas hecho nada estúpido. Al contrario, Stephen, creo que, finalmente, hice algo muy inteligente. Colgué el teléfono y lo miré durante un largo momento. Mañana, mi vida cambiaría para siempre. Mañana comenzaría a hacer justicia. Pero esta noche, por primera vez en 8 meses, iba a dormir en paz. Desperté a las 6 de la mañana, pero por primera vez en meses no fue por ansiedad o preocupación por el dinero. Fue por anticipación. Hoy, Stephen e Ivana descubrirían que la mujer que habían desechado como basura ahora tenía el poder de destruir sus vidas. A las 9 en punto, Marcus llegó a mi apartamento en una limusina negra elegante. Cuando abrí la puerta, sonrió ampliamente. «Buenos días, señora Angélica. El señor Blackwood me pidió que la escoltara a su nueva vida». ¿Mi nueva vida?
La primera parada es el banco, donde oficializaremos la transferencia de sus fondos. Luego, si lo desea, podemos buscar una nueva residencia más adecuada para una mujer de su estatus. Estatus. La palabra sonaba extraña, viniendo de alguien refiriéndose a mí. En el banco, el gerente me trató con una deferencia que nunca había experimentado. Señora Martínez, es un placer servirle. El señor Blackwood nos había informado sobre usted antes de su fallecimiento. Mientras firmaba los papeles para acceder a mi herencia, no pude evitar pensar en todas las veces que había tenido que contar centavos para pagar el alquiler. Ahora tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero el dinero no era lo que realmente quería. Quería justicia. Marcus, le dije mientras salíamos del banco, quiero ir a ver a Stephen e Ivana. ¿Está segura, señora? El señor Blackwood sugirió que tal vez sería mejor hacerlo a través de abogados. No, respondí firmemente. Esto necesito hacerlo cara a cara. La casa que había sido mía durante 25 años se veía diferente ahora. Ivana había cambiado el jardín, pintado la puerta principal de un color que odiaba e instalado una fuente pretenciosa en el patio delantero. Era como si hubieran estado tratando de borrar toda evidencia de que Richard y yo alguna vez habíamos vivido allí. Toqué el timbre. Ivana abrió la puerta, vestida con una bata de seda cara que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. ¿Angélica? Su sorpresa era genuina. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a hablar contigo y con Stephen. Stephen no está aquí. Está en el trabajo. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. ¿De qué se trata esto? Está bien, dije calmadamente. Puedo esperar. Algo en mi tono debe haberla alarmado, porque su expresión cambió. Angélica, no puedes simplemente aparecer aquí. Esta es nuestra casa ahora. Oh, lo sé perfectamente. Entré sin invitación, caminando hacia la sala donde había pasado miles de noches viendo televisión con Richard. Ivana me siguió, claramente agitada. ¿Qué crees que estás haciendo? Me senté en el sofá que había elegido hace 15 años, el mismo sofá donde Richard había muerto. Solo estoy admirando lo que han hecho con el lugar. Aunque debo decir, espero que hayan disfrutado renovando con dinero robado. Ivana palideció. ¿De qué estás hablando? Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de la puerta del garaje abriéndose. Stephen había llegado a casa. «Ivana, ¿de quién es esa limusina en la entrada?», gritó desde la cocina. «Tu madre está aquí», respondió Ivana, su voz temblorosa. Los pasos de Stephen se detuvieron abruptamente. Un momento después, apareció en la sala, vestido con un traje caro que probablemente había pagado con dinero de una de sus víctimas. «Mamá», dijo cautelosamente, «¿qué estás haciendo aquí? Vayan a darte una opción, Stephen». ¿Una opción? Abrí mi bolso y saqué una carpeta. No toda la evidencia que William me había dejado, solo una muestra. La puse sobre la mesa de café entre nosotros. «Puedes abrirla si quieres», dije tranquilamente, «pero te aseguro que ya sé lo que contiene». Stephen se acercó cautelosamente y abrió la carpeta. Su rostro perdió todo color mientras miraba las primeras páginas. «¿Dónde conseguiste esto?», susurró. «Un amigo me ayudó a reunir información sobre ti e Ivana durante los últimos meses». Ivana se acercó y miró por encima del hombro de Stephen. Siéntase. Cuando vio las fotografías de ellos entrando y saliendo de bancos, las transcripciones de sus conversaciones, sus registros médicos mostrando las drogas que le habían estado dando a Richard, se desplomó en un sillón. «Esto es imposible», murmuró Stephen. «Nadie podría haber obtenido esta información». «Al contrario», respondí. «Cuando tienes los recursos adecuados, puedes obtener casi cualquier información. Y resulta que ahora tengo recursos muy adecuados». «¿Qué quieres?», preguntó Stephen, su voz apenas un susurro. «Justicia. Si quieres dinero». «No quiero tu dinero, Stephen. Quiero que sepas que sé exactamente quién eres. Sé que mataste a tu padre lentamente con drogas. Sé que has estafado a docenas de personas mayores. Sé sobre tus cuentas en las Islas Caimán,
tus empresas falsas, todo. Ivana comenzó a llorar. No eran lágrimas de remordimiento, sino de pánico. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Stephen. Esa es tu elección, respondí, sacando 2 sobres más de mi bolso. En este sobre tienes evidencia suficiente para enviarlos a ambos a prisión durante el resto de sus vidas. Asesinato, fraude, conspiración, lavado de dinero. Los fiscales estarían encantados de procesar este caso. Stephen tragó saliva audiblemente. En este segundo sobre, continué, tienes documentos que muestran que ahora soy dueña de todas tus deudas. Me debes $12 millones y tengo el poder legal de ejecutar esas deudas inmediatamente. También tengo contacto con todas las personas que estafaste. Sus demandas civiles combinadas suman otros 8 millones. $20 millones, murmuró Ivana. Exactamente. No tenemos $20 millones, dijo Stephen desesperadamente. Lo sé. Por eso mis abogados ya han comenzado el proceso de embargar todas sus propiedades. Esta casa, sus coches, sus cuentas bancarias, todo. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero, el mismo jardín donde Stephen había jugado cuando era niño. Pero soy una mujer razonable, dije sin voltearme hacia ellos. Así que te voy a dar una opción, Stephen. ¿Qué tipo de opción? Me volteé hacia él. Pueden desaparecer, salir del país, cambiar sus nombres, comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie los conozca. Les daré 24 horas para irse y no los perseguiré legalmente. ¿Y si nos quedamos? Si se quedan, uso ambos sobres. Los reporto a las autoridades por asesinato y fraude y ejecuto todas sus deudas. Pasarán el resto de sus vidas en prisión o huyendo de acreedores. Stephen e Ivana se miraron entre sí, comunicándose silenciosamente. ¿Cómo sabemos que cumplirás tu palabra?, preguntó Ivana. No lo saben, respondí honestamente. Tendrán que confiar en mi misericordia, algo que ustedes nunca me mostraron a mí. Necesitamos tiempo para pensar. Tienen hasta mañana a las 6 de la tarde. Si para entonces no han desaparecido, asumiré que eligieron la opción número 2. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Stephen, dije sin voltearme, quiero que sepas que no siento ningún placer en esto. Solo siento una tristeza profunda de que el niño que crié se convirtiera en el tipo de hombre que podría matar a su propio padre por dinero. Salí de la casa y subí a la limusina donde Marcus me esperaba. ¿Cómo se siente, señora?, preguntó mientras nos alejábamos. Como si finalmente pudiera respirar de nuevo. 2 días después, Marcus me informó que Stephen e Ivana habían desaparecido durante la noche, llevando solo maletas pequeñas. Habían abandonado la casa, los coches, todo. 1 mes después, me mudé a una hermosa casa en las colinas, con vista a la ciudad donde había vivido toda mi vida. No era tan grande como la mansión de William, pero era perfecta para mí. Tenía un jardín donde podía plantar las flores que quería, una biblioteca donde podía leer en paz y suficiente espacio para recibir a las pocas personas que realmente me importaban. Marcus se convirtió en algo más que un empleado. Se convirtió en un amigo querido que me ayudó a navegar mi nueva vida. También usé parte de la herencia de William para compensar a todas las personas que Stephen había estafado. Cada una recibió el dinero completo que había perdido, más intereses. Ver sus lágrimas de alivio y gratitud fue mejor que cualquier venganza que hubiera podido imaginar. Stephen e Ivana nunca regresaron. Escuché rumores de que estaban viviendo en algún lugar de Sudamérica, trabajando en empleos menores bajo nombres falsos. La justicia, después de todo, había sido servida. 6 meses después de la muerte de William, mientras estaba sentada en mi jardín nuevo leyendo, recibí una carta sin remitente. Adentro había una sola línea escrita a mano. Gracias por darnos una segunda oportunidad. La quemé inmediatamente. William había tenido razón sobre muchas cosas, pero especialmente sobre esto. La familia real no se trata de sangre, se trata de amor, respeto y lealtad. Durante mis últimos años, finalmente había encontrado esa familia real,
y era más preciosa que cualquier herencia monetaria que pudiera haber recibido.